Ya acabamos la recta, ¿no? Ya veo. Jairo Gutiérrez, por favor, puede indicarme dónde hemos quedado o cualquiera del que sabe dónde hemos quedado. Nos quedamos en teoría de síntesis, ingeniero. Teoría de la síntesis. ¿De la parábola o de la recta? Ahí. Allá. Muy bien. Entonces, ya. Pendiente de una recta conocidos las coordenadas de dos de sus puntos. Teorema, ¿no? Si P sub 1 y P sub 2 son dos puntos de una recta, entonces la pendiente es M igual Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Este Y2 es este Y2 del punto P sub 2, ¿no? Y así los otros términos también. Bien, y el denominador tiene que ser diferente de 0. Para ello diremos X2 debe ser diferente de X1, ¿no? No pueden ser iguales, porque si fueran iguales, valdría 0, ¿no? Por ejemplo, 3. 3 menos 3, 0. Y sabemos que la división por 0 no existe. Ejemplo, si se tiene P sub 1, 9, 0 y P sub 2, 0, 6, dos puntos de una recta. Inciso A, construir la recta. Inciso B, determinar la pendiente. C, interpretar la pendiente, ¿no? Bien, primero hagamos construir la recta. Es facilísimo, ¿no? Acá el punto 9, 0 sería, ¿no? 9 para la X y 0 para la Y, que sería este punto. Lo marcamos, ¿no? Luego el otro punto 0 para la X, 6 para la Y, sería este punto, lo marcamos. Una vez que tenemos estos dos puntos, ¿no? Que son estos, los unimos con una recta, ¿no? Con una recta. Bien, esto se les dio como tarea. Estoy revisando la tarea que se les dio, recta con pendiente negativa o función decreciente, ¿no? Estoy dando el mismo ejemplo. Perdón. Ya. Disculpen. Entonces, se les dio como tarea. Yo ya estoy resolviendo la tarea. Ustedes tendrían que comprobar. Acá dice, no, se les dio como práctica. Bien, entonces, el gráfico para esta recta es esta, ¿no? Entonces, aquí ahora nos damos valores, ¿no? Para la X0, en lugar de esta X0. Entonces, tenemos 6, ¿no? A la X3, 3 y 4. 0 y 6, 3 y 4. Luego 6 y 2. 6 y 2. Y luego 9, 0. Entonces unimos todos estos puntos de acuerdo a lo que se ha determinado acá, ¿no? Ahora, ¿qué podemos observar en esta recta? Miren, va de 3 en 3, de 0 a 3. En 0 teníamos 6, ahora en 3 tenemos 4. Ha disminuido, ¿no? En 2. Ahora vamos hacia 6, está mal ahí, ¿no? Pero es 6 acá. Y para la Y tenemos 2, ha disminuido. Y finalmente en 9 igual a 0, 0 para la Y, ¿no? Entonces,
se llegó a 0, ¿no? Entonces, miren, estos vectores han ido decreciendo hasta llegar a 0. Por eso se dice que la función es decreciente, ¿no? Aquí han ido aumentando de 3 en 3, 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, estos valores para la X. Para la Y era 6, 2, 6, 4, 2, ¿no? Van disminuyendo, ¿no? Entonces, por eso se dice que esta recta, por lo que ustedes ven, representa una función inversamente proporcional. Los valores de X aumentan en valor y los valores Y se disminuyen. Se dice que es una función decreciente, más y menos, ¿no? O sea, una magnitud va aumentando y la otra va disminuyendo, como repito acá, van aumentando y acá van disminuyendo. A este tipo de función se llama también función inversamente proporcional. Determinar la pendiente. Se conoce esta fórmula, ¿no? Que lo hemos presentado al principio. Ahora tenemos P sub 1 y sería X1, 9 y Y1, 0. P sub 2, X2, 0 y Y2, 6. Sustituimos en lugar de Y2, por ejemplo, 6 y así los demás valores. Y llegamos a menos 6 novenos. Simplificando, sacando terceras, tenemos menos 2 tercios. Bien, ahora hay que interpretar, ¿no? ¿Qué nos estaría avisando este valor? ¿Cómo lo interpretamos? Interpretación de la pendiente m igual a menos 2 tercios. Como es negativo, entonces diremos m es menor a 0. Interpretación, la pendiente es negativa, estamos afirmando, ¿no? La pendiente es negativa, estamos viendo. Entonces, la función es decreciente, a razón de 2 unidades del eje Y por cada 3 unidades del eje X, ¿no? El 2 corresponde a la Y y el denominador corresponde a la X. Ahora, se puede aplicar para describir a un señor gastador. Gasta $2 cada 3 horas, ¿no? Acá no podemos decir, ¿no? Por ejemplo, acá, esto puede representar a un señor, ¿no? Que en el tiempo cero tenía $6. Pasa 3 horas y gasta. ¿Cuánto gasta? Gasta $2. Entonces le quedan 4. Pasan otras 3 horas, gasta 3. Le quedan 6. Pasan otras 3 horas, llegamos a 9 y le queda 0, ¿no? Esa es la interpretación. Bien, se puede dar también, a ver, hagamos un ejercicio de la pendiente. Interprete m igual a 6. Para interpretar necesitamos identificar un denominador. En este caso el denominador es 1, ¿no? Y 6 entre 1. La pendiente es positiva, acá estamos viendo. Entonces la función es creciente. A razón de 6 unidades del eje Y por una unidad del eje de las X, ¿no? Hemos interpretado. Si la pendiente nos dan m igual a menos 5 octavos, empezamos por el signo, ¿no? La pendiente es negativa, entonces la función es decreciente. A razón de 5 unidades del eje Y por cada 8 unidades del eje X. Bien. Ahora interpreta la pendiente m igual a 0. La pendiente es 0, entonces la función no es creciente ni decreciente, sino constante. Determinar e interpretar la pendiente de una recta cuyos 2 puntos son 3, 2 y 3, 6, ¿no? Tendríamos que sustituir acá, ¿no? Tenemos x1 y y1, 3, 2, que estarían acá, ¿no? 3, 2, 3, ¿no? Que sería este 3 de acá y este x2 también 3. Pasa algo curioso. El denominador vale 0. No, viendo este número o esta expresión, tendríamos que decir, no es posible hacer esta división. La división por 0 no existe. La división por 0 no está definida. Entonces, si llegamos a esta expresión, nos está avisando que se trata de una recta vertical. A ver, veamos, ¿no? Acá están los puntos, los ubicamos en el plano, acá está el 3 y 2,
y 3 y 6, ¿no? 3 y 2 y 3 y 6, dos puntitos. Unimos esos dos puntos, nos da una recta vertical, ¿no? Entonces, ya hemos estudiado, ¿no? Es la oveja negra, ¿no es cierto? ¿Cuál es el dominio? Es el 3, acá está. El 3. ¿Cuál es el recorrido? Si proyectamos esta recta en el eje Y, todo esto, o sea, todo el eje Y tiene la proyección de la recta, por tanto, el recorrido sería todos los reales. Ecuación de una recta conocidos dos de sus puntos. Teorema. Si P sub 1 y P sub 2 son dos puntos de una recta, entonces su ecuación es Y menos Y1 igual Y2 menos Y1 sobre X2 menos 1 menos X1 que multiplica a X menos X, donde X2 es diferente de X1. Ahora, repetimos, ¿no? Si fuesen iguales, va a valer 0, ¿no? Vuelvo a repetir para que ustedes no olviden. Ejemplo, si 0, 6 y 9, 0 son dos puntos de una recta, determinar la ecuación de la recta en las formas. Hay dos formas, la funcional y la general. La funcional o explícita. Explícita quiere decir que una de las variables está despejada, como en este caso f de x, que es una y. General o implícita quiere decir que ninguna de las variables está despejada, ¿no? Desarrollo. Función funcional o explícita. Es esta forma. Entonces, conocemos esta fórmula, si ustedes quieren, y estos dos puntos. En lugar de x1 sustituimos 0, perdón, empezando acá, en lugar de y1 sustituimos 6. En lugar de y2, 0. En lugar de x1, 0. En lugar de x2, 9, ¿no? Que está acá. Haciendo operaciones, ¿no? Acá llegamos y menos 6 es igual a menos 6x, ¿no es cierto? Y menos 6. Ahora acá tenemos que sacar terceras. Tercera de 6, 2. De 9, 3. Hemos llegado a lo que yo les he dado como práctica, ¿no? Bien, entonces este menos 6 pasa con más 6. En lugar de esta y tendríamos que colocar f de x, como dice acá, ¿no? Lo sustituimos y igual a f de x. Aquí, miren, podemos ver directamente la pendiente, ¿no? Porque si comparamos con lo general, la m tendría que valer menos 2/3 y b tendría que valer 6. Ahora tenemos b general o implícita. Ax más b más c igual a 0, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos para llegar a esto? Miren, copiamos esto del anterior inciso. Esto copio acá. Inmediatamente multiplicamos por 3 para eliminar este 3, ¿no? Y luego llevamos todo al primer miembro, menos 2x con más, ¿no? Aquí tenemos más 3y y este pasa con negativo. Le hemos dado esta forma de acá. O sea, la recta que estamos estudiando puede ser representada por esta ecuación o por esta, por cualquiera de ellas, esta recta de acá. Es la misma recta, pero las expresiones algebraicas son de estas formas, ¿no? Bien, análisis de la ecuación general de la recta. Si ax más by más c es igual a 0, es la ecuación general de la recta, entonces, ¿cómo hallamos la pendiente? Es menos a sobre a. Está a sobre b. La ordenada al origen, b igual menos c sobre a. C sobre a. Abscisa al origen, a minúscula menos c sobre a. Ejemplo. ¿No? Tenemos esto. Si 2x más 3y menos 18 es igual a 0, es la ecuación general o implícita de una recta. Determinar e interpretar la pendiente. 2, determinar la ordenada y abscisa al origen. Y 3, construir la recta. Desarrollo. 1.
determinar e interpretar la pendiente de esta, teniendo esta forma. Pero hemos visto más arriba que la pendiente sería menos A sobre B. Menos. ¿Cuánto vale la A? Acá está la A, vale 2. ¿Cuánto vale la B? 3. ¿No? Entonces, la pendiente nos ha dado negativa y afirmamos acá, ¿no? La pendiente es negativa. Entonces, la función es decreciente a razón de 2 unidades del eje Y por cada 3 unidades del eje X. Ahora, determinar la ordenada y abscisa al origen. Para la ordenada al origen tenemos esta fórmula, ¿no? B igual menos C sobre B. Menos. ¿Cuánto vale esta C? Vale menos 18. Y la B vale 3. ¿No? Y menos por menos da más, 18 entre 3, 6. La abscisa al origen es A menos C sobre E. ¿Cuánto vale la C? Menos 18. Y la A vale 2. ¿No? O sea, nos referimos a esto, ¿no? Esto es A y esto es B y esto es C. Ahora, construir el gráfico. Miren, la ordenada al origen es la Y, 6, ¿no? Aquí está el eje Y y el eje. Como es 6, este 6 lo ubicamos acá. Acá estaría. Ya, lo marcamos. La abscisa al origen es 9. ¿Dónde lo colocamos? Aquí. Y unimos este punto y nos da una recta. Bien. La función en el primer cuadrante de acuerdo a m menos 2/3 puede representar a los egresos o gastos en $2 por cada 3 horas. ¿No? Esto ya lo hemos analizado. Supongamos que inicialmente el señor, una persona, tiene $6 en su bolsillo, pero es gastador. Cada 3 horas que pasa, gasta $2. Pasan 3, antes tenía 6, ahora tiene 4. Pasan 3 horas, gasta otros 2, tenía 4, ahora 2. Pasan 3, ya tiene 0, ¿no? Eso hay que entender, ¿no? Ya hemos visto esto. Aquí van aumentando y acaba disminuyendo. Se dice que es una función inversamente proporcional. Ahora, ¿qué pasa si hago esto, lo otro, hago construcción de mi conocimiento? ¿Qué consecuencias hay si hago esto o si hago lo otro? Eso se llama investigar, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué consecuencias tendrá? Eso es lo que llamamos investigar, investigación. Ahora, averigüemos acá, ¿no? Lo que queremos decir ahí, ¿no? Esta es la forma general, ¿no es cierto? F de X, MX más B. Ahora, ¿qué pasaría si a esta M le damos 0? A esta M le damos 0, acá está. Entonces nos quedaría F de X igual a B, ¿no es cierto? Porque 0 por X es 0, B. O también en lugar de B podemos colocar K como hemos estudiado. ¿De qué se trata esta ecuación? Es la función constante. Y la recta va a ser una recta horizontal, ¿no es cierto? Hemos llegado a un caso particular. Esta idea es general, estamos haciendo razonamiento deductivo. Ahora, ¿qué pasa si B vale 0? No, acá está, esta B vale 0, tendríamos F de X, MX. Cuando carece el término independiente, la ecuación es un indicador que la recta que corresponde a esta ecuación pasa por el origen. Cuando la C vale 0, pasa por el origen. Entonces es un caso particular. ¿Qué pasa si F de X es igual a 0? Estamos probando. Este F de X vale 0, acá está. MX más B, ¿no? Si despejamos X nos va a dar menos B sobre M. Que es igual a una constante. Colocamos acá X igual a una constante. Muy bien. Entonces acá hacemos un ejercicio. Es una recta
que no pasa por el origen, ¿no? Si nos damos puntos, está acá. F de x igual a 2 es una recta horizontal. F de x igual a 0 es el eje de las y. O diré, perdón, el eje de las x. Si f de x vale 0 o y vale 0, es una ecuación del eje de las x. Bien. Ahora, si a f de x le damos 0, ¿no? Y luego despejamos x, nos va a dar menos 6 sobre 2, menos 3, ¿no? Ah, es vertical esta recta, ¿no? Encontramos menos 1, menos 2, menos 3, y nos da una vertical. Y también puede ser en la parte inferior, ¿no es cierto? Esto ya hemos visto. Todo eso hemos avanzado. Bueno. Ya no lo encuentro, voy a buscar aquí. Bien. Ahora ingresamos a la función cuadrática, cuyo gráfico es una parábola. Entonces tenemos definición. Una función cuadrática es un constructo de estructura. Ya les he pedido que revisen en el internet qué es un constructo y qué es una estructura. F de A en B, es decir, función. A representa, ¿no?, al dominio y B al recorrido. Y aquí tenemos en el segundo miembro un polinomio de segundo grado. La A, la B y la C pertenecen a los reales. Pero esta A tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si llegara a valer 0, 0 por x cuadrado daría 0, ¿no? Y ya se eliminaría la variable de segundo grado y ya no sería cuadrática. Ejemplo, si se tiene la función f de x igual menos x cuadrado más 2x más 3, ¿no?, A
construir el gráfico. ¿No? Construir el gráfico, o sea, la parábola. B, determinar el dominio y recorrido de f. Interpretar el gráfico de f. D, aplicar la función. Desarrollo, ¿no? A, construir el gráfico de f de x igual menos x cuadrado más 2x más 3. Proceso. Primero se determinan las coordenadas del vértice. El vértice es un puntito, acá está, y tiene una x y una y, ¿no es cierto? Entonces acá vuelvo a copiar el vértice y aquí tenemos la ecuación que nos han dado, ¿no? Nos dan esto. ¿Cómo determinamos esta x del vértice? Con esta fórmula que está de rojo. X es igual a menos b sobre 2a, ¿no? Igual, pero b a qué es igual, es a 2. Entonces, 2 en 2a, pero a qué es igual, menos 1. Y menos por menos da más, 2 entre 2 a 1. Bien, ya hemos encontrado el valor de x. Nos falta el valor de y. Entonces, esto es 1. Esto sería y, ¿no? En lugar de la x, 1. En lugar de todas las x, 1, ¿no? 1. Hacemos operaciones acá y nos da 4. El vértice es bxy, 1 y 4. Entonces, ¿dónde está este 1 que lo hemos hallado? Lo colocamos aquí, ¿no? 1. Este 4 lo hemos determinado, ¿dónde lo colocamos? Aquí. Entonces, trazamos una paralela al eje de las x y también otra paralela pasando por 1 al eje de las y. Y tenemos este punto, ¿no? Repito, es el 1 y el 4. Está el 1 y el 4. Ese sería el vértice. Lo marcamos. Segundo, para construir el gráfico, ¿no? Hasta el momento tenemos solamente el vértice. Segundo, se determina algunos puntos a izquierda y derecha del vértice. Si es posible, los puntos de intersección con los ejes cartesianos. En este caso es posible. Puntos de intersección con el eje X. Miren, copiamos la ecuación que nos han dado, lo llamamos 1. Y esto ya habíamos visto, ¿no? Y f de x igual a 0 o 0 igual a y es la ecuación del eje de las x, ¿no? Y por eso colocamos esto. Y decimos 2 en 1, o sea que en lugar de f de x, 0. Y nos da una ecuación de segundo grado que la resolvemos y nos da dos resultados. X sub 1 igual a 3, lo marcamos. Ahí estaría acá. X sub 2 igual a menos 1. Lo marcamos. Bien, ahora tendríamos puntos de intersección con el eje Y. Miren, copiamos la misma ecuación. Ahora, X igual a 0. ¿Por qué? Como es con el eje Y, en el eje de las Y, la X siempre vale 0, ¿no? Entonces diremos, X igual a 0. Bien, en lugar de esta X, 0. De todas las X, 0. Todo esto es una Y, o sea que Y vale 3. Y lo marcamos acá, que está bien. El 3 acá. Miren. El 3 acá. Entonces, miren, tenemos 4 puntos. Este punto, este punto, este punto y este punto. Y los unimos, ¿no? Dándole la forma de parábola, habíamos dicho. ¿No? El momento que no entiendan me dicen, ¿no? Yo explico, ¿no? B, determinar el dominio y recorrido de F a partir de la proyección de la parábola en el eje X y en el eje Y. Solamente es una estimación, ¿no? Lo que les voy a recordar lo que hemos hecho en la red. Esta es la parábola. Ya sabemos cómo se la traza, ¿no? Ahora, la sombra de esta parte sería esta, ¿no? De esta parte. Ya. Ahora, como la parábola se extiende a la parte inferior, tendríamos que alumbrar justamente por la parte inferior y proyectar esto acá.
Como la parábola se va a extender hacia la izquierda y hacia el sur, podemos decir, todo esto va a quedar en sombra. Lo propio que, ¿no? Proyectamos esto y queda en sombra. De este gráfico podemos, ¿no?, deducir el dominio. El dominio va a ser de menos infinito a más infinito. Menos infinito. O sea, todos los reales. El recorrido va a ser, ¿no? Si proyectamos esta parte, la proyección va a ser de azul. Podemos proyectar esta parte ahí mismo, doble proyección. Esta parte acá, proyección. Esta proyección. O sea, aquí hay doble proyección, podemos decir, ¿no? Y ese sería el recorrido. O sea, de menos infinito hasta 4. Lo que están viendo ustedes, el intervalo de azul. Bien, determinación analítica del dominio. Eso es tarea para ustedes. La referencia la tienen en la recta. Pero esto tengo que explicarles. Determinación analítica del recorrido. De la ecuación dada, f de x, se despeja la variable x. O sea que en lugar de f de x colocamos y. Y lo vamos a llevar todo al primer miembro, ¿no? Este menos x pasa con más, el más 2x con menos y así sucesivamente. Y esta expresión nos recuerda, es una ecuación de segundo grado, nos recuerda esta, podemos decir. ¿Cuál es la fórmula para resolver esta ecuación? Es esta de acá, ¿no? Ya. Lo dejamos ahí y pasamos acá. En la memoria, ¿qué tenemos que tener? Un momentito, por favor. Buenas tardes. ¿Sí? Sí, sí, licenciado. ¿A qué hora sería mañana? Ya, tendré que estar en ayunas, ¿no? Sí, sí, le aguardo. Ya, ya, muy bien. No, no, no. A ver, no, creo que no me la dieron. Bien, como me estás reprogramando, me tendrían que dar otra, ¿no? Ya, licenciada, le agradezco. Mañana a las 10:30. Es muy gentil usted en llamarme, ya muy, muy gentil. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Bien. Estábamos acá. En la memoria, ¿qué tenemos? Un repaso, ¿no? Si tenemos raíz de 9, la raíz de 9 es el 3, ¿no? Más menos 3, ¿no es cierto? Si tenemos raíz de 0, es 0. Ahora aquí viene el caso. Si tenemos raíz de menos 9, es 3 imaginario. Y nosotros queremos que nos dé real, ¿no? Y para eso condicionamos, ¿no? El número que esté aquí dentro, ¿no? Aquí dentro tendría que ser positivo o 0, ¿no? Positivo o 0 tendría que ser. Bien. Entonces, X pertenece a... Ya, ahora diremos, ¿no? Esta X
este resultado como acá, debe pertenecer a los reales, ¿no? Entonces, el menos 2 elevado al cuadrado, esto, ¿no? Todo esto, debe ser mayor o igual a 0. Y nos da una inecuación. Resolviendo la inecuación tenemos y menor o igual a 4. Sin olvidar que hay que cambiar acá, ¿no? De menos a más, de menos a más, y se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, 16 dividido entre 4 da 4, ¿no? Y tenemos esto, ¿no? Tenemos esto, que es y menor o igual a 4, y igual a 4, es esto. Menor a 4 sería todo lo que está acá. Entonces diríamos, el recorrido de la función es igual, y pertenece a los reales tal que y es menor o igual a 4. O, acá está, se copia esta parte nomás. O lo que es lo mismo, de menos infinito hasta 4, ¿no? De menos infinito a 4 sería el recorrido. Ahora se especifica la función indicando dominio y recorrido. Esta es la parte, la estructura, ¿no es cierto? Ahora, en lugar de A es todos los reales. En lugar de B es lo que acabamos de determinar, esto, ¿no? Esto es equivalente a esto. Y copiamos esta parte acá, ¿no? Eso hemos aprendido, tal que f de x cuadrado más 2x más 3. Ahora, interpretar el gráfico. Para interpretar el gráfico se toma como referencia los adjetivos creciente y decreciente de la recta, ¿no? Pues miren, hay que interpretar este gráfico que ya lo hemos trazado, ¿no? Para ello, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar? Recordando que cuando es el gráfico ascendente es creciente, ¿no? Cuando es descendiente, decreciente, y es de constante, ¿no es cierto? Bien, entonces, miren, un momentito, por favor. Muy bien, disculpen, ¿no? Pues hay que recordar estas formas. No olviden que esta es ascendiente, por eso se dice creciente, yendo de izquierda a derecha, ¿no? Aquí también yendo de izquierda a derecha sería decreciente. Yendo de izquierda a derecha es constante. Aquí la pendiente es positiva. Aquí la pendiente es negativa. Y esto ya lo tenemos, ¿no? Lo conocemos. Ahora, yo separo esta parte, ¿no? Que está acá, en pequeñito. ¿Por qué? Porque veo que es creciente, ¿no? Al igual que acá. Entonces decimos, f es creciente desde menos infinito, desde acá, porque viene de hasta ahí, ¿no? Desde menos infinito hasta 1 abierto. Es creciente. Si por este punto trazamos una tangente, la tangente va a tener ese sentido, ¿no? Bien. Ahora tenemos lo siguiente, ¿no? Copio esta parte. Es esta parte. Y es parecida a esta, descendente. Entonces sería decreciente. Y si por un punto trazamos una tangente,
Esa recta tangente es decreciente, ¿no? Acá está. Pero en general podemos decir, como está descendiendo, entonces F es decreciente en 1 abierto hasta el más infinito. Y finalmente analizamos este punto, ¿no? Es el 1, 4. Si por ese punto trazamos una recta tangente, ¿no? A nos da una horizontal. Entonces, por esa característica diremos que 1, 4 es el punto máximo. 1, 4 es el punto máximo. Si fuera al revés, como en este caso, la parábola, tendríamos el mínimo. ¿Cómo interpretemos esto? F alcanza un punto máximo en x igual a 1. X igual a 1. Cinco, función logarítmica. Bueno, aquí falta, ¿no? Está más arriba. Voy a recorrer. Falta contestar, ¿no es cierto?, un inciso. Acá está. Aplicar la función f de x igual menos x cuadrado más 2x más 3. Para aplicar la función, coma, se puede restringir al primer cuadrante, ¿no? Para aplicarla. O sea, teníamos esta parábola, ¿no? Para la aplicación tenemos que considerarla simplemente en el primer cuadrante. O sea que eliminamos esta parte, ¿no? Cuando teníamos esta parábola, el dominio era todos los reales y el recorrido de menos infinito hasta 4. Pero ahora cambió, ¿no? Solamente consideramos esto. Ahora, ¿cuál es el dominio? De 0 a 3. ¿Cuál es el recorrido? De 0 a 4. Especificamos ello para identificar que la parábola solamente lo consideramos en el primer cuadrante. Ya. Bien. Ahora, si en el eje X se considera el tiempo en meses, es el eje de las X y consideramos en meses. Y en el eje Y, los ingresos de una empresa en cientos de miles de dólares se tienen, ¿no? Primero, viendo el gráfico. En el tiempo inicial, ¿cuándo decimos inicial para 0, no? Es el tiempo inicial. En el tiempo inicial, la empresa tiene $300,000. O sea, en este 3 lo convertimos en $300,000, ¿no? Porque ahí teníamos el 3. Entre 0 y 1, los ingresos van aumentando. Entre 0 y 1, los ingresos van aumentando. Van aumentando. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque en esta parte es creciente. Ahora diremos, en el tiempo 1 los ingresos alcanzan a un máximo de 400,000. Este 1 se relaciona con el 4. Y este 4 es el máximo, que representaría 400,000. En el tiempo entre 1 y 3, acá está, entre 1 y 3, miren, es decreciente. Por eso se dice los ingresos van disminuyendo en 1, 3. En el tiempo 3, acá está en el tiempo 3, la empresa no tiene dinero porque llega a 0, ¿no es cierto? Ahora, acá tenemos un problema.
Espera un ratito, por favor. Fijar la O. Ya. Muy bien. Ahora aquí dice, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero tiene la empresa en el tiempo 2? Este tiempo 2, acá, es la interrogante. ¿Cuánto de dinero tiene la empresa en este tiempo 2? Pues miren, vamos al gráfico, acá, y luego perpendicularmente al eje. Vamos a llegar a 3. ¿Cómo se consigue este 3? Sustituyendo, ¿no? X igual a 2 en lugar de estas X. Hacemos operaciones, nos da 3 y lo colocamos aquí. Pero ese 3 significa $300,000. La respuesta, la empresa en el tiempo 2 tiene $300,000. Pregunta, ¿a qué tiempo la empresa tiene $250,000? ¿No? ¿A qué tiempo la empresa tiene $250,000? Entonces tenemos que copiar esto, la ecuación que nos ha dado, y 250,000 lo convertimos en 2.5, ¿no es cierto? Dividiendo entre 100,000. Entonces diremos 3 en 1. A este FD, bueno, este 2.5 estaría acá, ¿no? Acá está. Y vamos a la parábola, interceptamos acá y bajamos. Y se va a llegar a 2.2. ¿Cómo conseguimos ese 2.2? F de X vale 2.5 en lugar de esta F de X 2.5. Nos da una ecuación de segundo grado. Al resolver, un valor nos va a dar 2.2 y el otro valor menos 2.2. Este valor no se lo considera, no se lo toma en cuenta porque es negativo. Está además acá, está fuera del dominio. Y solamente el 2.2, ¿no? Que sería este de acá. Entonces, aquí decimos, la empresa tiene $250,000 en el tiempo 2.2. Ahora también hacemos teoría de la síntesis, ¿no? Teoría de la síntesis. La función cuadrática. Esta síntesis que yo hago es mía, ¿no? Y cada uno puede hacer su síntesis como así convenga, ¿no? La ecuación. Tenemos f de x ax cuadrado más bx más c. X cuadrado más bx más c. Bien. Si tenemos esta ecuación, ¿cuál es la propiedad? La parábola no pasa por el origen. Sí, está completa. 1, 2, 3. Ahora, la parábola puede extenderse a la parte inferior si esta A es negativa, como lo hemos hecho, ¿no es cierto? La A era negativa, acá está. Era menos 1. Ya. Bien. Entonces, se extiende a la parte inferior. Si la A fuese positiva, la parábola se extiende a la parte superior. Ahora, que C valga 0. Entonces tenemos esto. Sigue siendo una función cuadrática porque hay el 2. ¿Cuál es la propiedad? La parábola
pasa por el origen. Va a pasar por el origen. Si A es negativa, hacia la parte inferior, y si A es positiva, a la parte superior. Esta otra, f de x a x al cuadrado más c, ¿sigue siendo cuadrática? Sí. Ahora, ¿cuál es la propiedad? El vértice está en el eje Y, ¿no? Su vértice está en el eje Y. Y este valor c es del origen hasta el vértice. Y también como en este caso. Ahora tenemos f de x igual a x al cuadrado. El vértice está en el origen ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente hay un término que es el término de segundo grado. Si esta A es negativa, se extenderá a la parte inferior. Si la A es positiva, a la parte superior. Bien, práctica si se tiene estas funciones cuadráticas. Las preguntas son las mismas. Construir la parábola, determinar el dominio recorrido, interpretar el gráfico, aplicar la función. Una pregunta, ¿están ya pasando a ayudantía? Todavía no. Aún no, licenciado. Ya. No se presenta la ayudante, no sé por qué. Lice, aquí estoy en su clase, Lice. ¿Y cuándo va a pasar la? Usted es Raquel, ¿no? Sí, Lice, mañana empezamos, ya tengo el grupo de WhatsApp, ya les había comunicado, ya me hice pasar las prácticas, todo. Mañana es viernes, tenemos clases a las 12:45. Ya, acá ya estoy dejando práctica también, ¿no? ¿Ya está bien, Lice? Tiene que ir resolviendo y estos son los incisos, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, gracias, Raquel. Ahora, miren, podemos desarrollar este ejercicio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Acá. Lo traslado acá, ¿no? Ejercicio. Construir la parábola de ecuación f de x, x al cuadrado. Entonces digo, esta síntesis tiene que ayudarme y lo busco y lo encuentro. Ah, es esto. Inmediatamente sé que su vértice está en el origen, ¿no es cierto? Si esta A es positiva, se va a extender a la parte superior. Y evidentemente es 1 y es positivo, ¿no? Entonces, como ya sé por la ecuación misma que el vértice está en el origen. Para trazar la parábola necesitamos 3 puntos necesariamente, ¿no? Entonces diremos arbitrariamente, ¿no? Nos damos un valor a la izquierda. En este caso yo me lo he dado el -1, ustedes pueden darse el -2, -1,5, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? A esta x le damos -1. Sustituimos acá, -1 al cuadrado es 1, ¿no? A esta x le damos 1. 1 al cuadrado, 1. Entonces, tenemos el punto 1, 1. Y unimos este vértice, este punto y este otro punto, dándole la forma de parábola, ¿no? Ahora, podemos ya ver, viendo el gráfico, ya podemos decir el dominio y el recorrido o determinarlo analíticamente, ¿no? El dominio sería todos los reales, ¿no? La sombra, ¿no? O sea, de proyectar. Y el recorrido es el 0 y los reales positivos. Aquí está. El 0 y los reales positivos. Ahora podemos restringir al primer cuadrante, ¿no? Eliminamos esta parte y ya va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, la función restringida, quiere decir, su dominio va a ser de 0 al infinito. El recorrido también, ¿no? Del 0 al infinito de esta expresión. Un momentito, por favor.
Muy bien. Ahora miren, podemos darnos un problema pequeño, ¿no? Aquí tenemos, ¿a qué tiempo existirán 5.000 contaminados? O sea, nos referimos a la pandemia, ¿no? Podemos utilizar también la parábola, ¿no? Para hacer ese cálculo. Entonces, queremos saber a qué tiempo van a haber 5.000 contaminados, ¿no? Entonces, tendremos lo siguiente, ¿no es cierto? F de x al cuadrado. Aquí f de x es la población, x es el tiempo, ¿no? Entonces, en lugar de f de x tendríamos 5.000, igual a x al cuadrado. O lo que es lo mismo, x cuadrado igual a 5.000. Sacamos raíces cuadradas a ambos miembros y tenemos raíz de 5.000, que sería igual a 70.71 días. O sea, habrán 5.000 contaminados de aquí a 70.71 días. Estas estadísticas han hecho, ¿no? Los de encargados estadísticos de la pandemia, ¿no? Ahora miren, acá hemos estado tratando, ¿no? Con parábolas de este tipo, que podemos llamarlas verticales. Pero también hay parábolas, como en este caso, horizontal. Se extiende horizontalmente. ¿Por qué esta parábola es la oveja negra? Porque se diferencia de las otras, ¿no? Y veremos, ¿no? La ecuación de esta parábola sería y igual a raíz de x, ¿no? Consideremos que la ecuación de la parábola es y igual a raíz de x. Y se da a x algunos valores, ¿no? A la x le damos 0 y la y también va a valer 0. Entonces tenemos el punto 0 y 0. A la x le damos 1 y raíz de 1 es más menos 1. Más menos 1, ¿no? Ahora, si se considera la gráfica, aquí ya tenemos, ¿no? Su vértice, un punto y un punto, unimos estos 3 puntos y nos da una parábola horizontal. Pero la pregunta, ¿por qué es la oveja negra? Podemos decir, ¿no? Porque se sale, ¿no? Diremos de lo normal, que son las verticales, ¿no? Entonces tendríamos, ¿no? Esta parte de acá, aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el 1, ¿no? El 1 se relaciona con el 1, hemos visto acá, con el 1 positivo. Este 1 con el 1 positivo. Este 1 con el 1 negativo. 1 con 1 positivo, 1 con 1 negativo. Y tenemos que recordar, no se cumple la condición de unicidad. Por tanto, la parábola no es una función. Aparece de ese que era la oveja negra, ¿no? Ahora vayamos a la prueba de la vertical, ¿no? Podemos tener esta parábola o esta parábola de acá. Si para esta parábola trazamos n verticales, todas las va a interceptar en un solo punto. Así estaría cumpliendo la condición de unicidad. Lo mismo si se extiende a la parte superior. Se interceptará en un solo punto, ¿no? Entonces, ambas son funciones, pero esta parábola de este tipo, ¿no? Si trazamos n verticales, por lo menos una de ellas, supongamos, va a interceptar en 2 puntos. Entonces, este tipo, como estamos viendo, no son funciones. Esta no sería una función. Sin embargo, hay dominio, ¿no? El dominio sería de 0 cerrado hasta el más infinito. O también los reales positivos, incluido el 0, ¿no? Y el recorrido sería desde menos infinito hasta más infinito. Bien, pero a partir de esta parábola se puede determinar una función restringiendo el recorrido. Podemos restringir el recorrido. Antes era
todos los reales solamente al 0 y los reales positivos. O sea, eliminamos esta parte. Si trazamos acá, como en este caso, una vertical, lo intercepta en 2 puntos. No se cumple la condición de unicidad. Pero en esta de acá, que es restringida, trazamos una vertical y solamente en un punto. Aquí 1 con 1, 1 con menos. En cambio acá 1 con 1, ¿no? Bien. Entonces, se puede hacer ello. O nos quedamos, generalmente para la aplicación se consideran los gráficos en el primer cuadrante. Entonces habría que eliminar este. ¿Y cómo mostramos la eliminación? Restringiendo el recorrido, ¿no? Como lo hemos hecho acá, ¿no? Ya. Ahora, si se tiene la función esta de acá, ¿no? Cuyo dominio son el 0 y los reales positivos, y cuyo recorrido es el 0 y los reales positivos, tal que f de x es igual a x. Nos referimos a esta parábola. Si en el eje X se considera el tiempo en meses y en el eje Y la producción de un artículo en toneladas, inciso A, ¿cuántas toneladas se producirán en el 9º mes? Pregunta B, ¿en qué tiempo se producirán 10 toneladas? ¿No? Desarrollo entonces. ¿Cuántas toneladas se producirán en el 9º mes? Esta es la ecuación, la consideramos acá, X. En el 9 mes, ¿dónde está ese 9? Aquí. Lo ubicamos. Y vamos hacia el gráfico, intercepta acá. Y de este punto trazamos una paralela al eje de las X y llegamos al 3. ¿Cómo conseguimos este 3? Veamos. 2 en 1, en lugar de esta X, 9. Y llegamos al 3. Y se considera el positivo nomás, ¿no? Porque estamos en el primer cuadrante. Entonces, se producirán 3 toneladas al 9º mes. Otra pregunta ahora. ¿En qué tiempo se producirán 10 toneladas? Es un problema al revés, ¿ya no? O sea, aquí ya tenemos 10. 10. En lugar de f de x, 10. ¿No? Sacando raíces, o sea, elevando al cuadrado en este caso nos da x y elevando al cuadrado 100. O sea, vamos a tener 10 toneladas de producción en el tiempo de 100 días. El tiempo de 100 días. Ahora vamos a entrar a la función racional, ¿no? La función racional. 3, función racional. Una función racional puede tener la forma, ¿no? Esta forma que está de rojo. En este caso, el eje de las Y se dice que es asíntota y el eje de las X también asíntota, ¿no? Se denominan asíntotas. Eso vamos a estudiar. Y podemos tener infinitas funciones racionales cuyos gráficos serían, es una variedad, ¿no? Bien, función racional, definición. Una función racional es un constructo de estructura, ¿no? F de x, donde en el numerador hay un polinomio en x y en el denominador también otro polinomio en x. Una función racional se caracteriza porque en el denominador tiene que existir por lo menos un término en x, por lo menos tiene, como en el ejemplo. Esta es una función racional. ¿Por qué? Porque en el denominador por lo menos hay un término en x, ¿no? Entonces, para todo m mayor o igual, nos referimos a esta m. M puede ser igual a 1 o mayor a 1, pero son naturales. El denominador no debe valer 0, ¿no? Tiene que ser diferente de 0. Bien. Acá estamos indicando, en el denominador debe existir por lo menos un término en x, con exponente de un número natural.
¿no? 1, 2, 3, ¿no? Ahora, ejemplo, si se tiene la función, ¿no? F de x más 3 sobre x menos 3, hay 4 preguntas. A, construir el gráfico de f, que lo hacemos inmediatamente, ¿no? Entonces, construir el gráfico de f. Proceso. Primero, se determinan las rectas denominadas asíntotas. Una asíntota es una recta a la cual se aproxima una curva, cada vez más y más sin llegarla a interceptar. En este caso, no, tenemos el eje X, diré el eje Y y el eje X. Y esta es la asíntota, ¿no? Entonces la curva se va a ir aproximando, ¿no? Y no la intercepta. Esta curva no la ha de interceptar a esta asíntota, ¿no? Pero sí se ha de aproximar cada vez más y más. Determinación de las asíntotas verticales. Proceso. De la ecuación dada se despeja la variable f de x o y. En este caso ya está despejada la f de x o y. ¿Cuál es la técnica? La técnica es igualar a 0 el denominador. X menos 3 igualamos a 0. X igual a 3. X igual a 3, lo ubicamos ahí y trazamos una recta vertical. Y esa es la asíntota vertical. Bien. Determinación de las asíntotas horizontales. Proceso. De la ecuación dada se despeja la variable x. Y, o sea, en lugar de f de x, tendríamos y. Y de acá despejamos la x. Despejando la x llegamos a esta expresión. El tecnicismo. El denominador lo igualamos a 0. Y tenemos y igual a 1. Y igual a 1 es una recta horizontal. Contamos 1 y es la recta horizontal. Bien. Ahora se determinan algunos puntos a izquierda y derecha de la asíntota vertical, ¿no? Acá volvemos a dibujar la asíntota vertical, ¿no? Ahora, se considera como regla 3 valores a la izquierda de la asíntota vertical, que sería el 0, 1 y 2, que lo colocamos. 0, 1 y 2. 3 valores a la derecha de la asíntota vertical, que sería el 4, 5 y 6, ¿no? Hasta ahí. Ahora, si a la X le damos el valor de 0, tendríamos menos 1. Si le vamos a dar 1 a la X, la Y va a valer menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, queremos hallar la intersección, como hemos hecho en la recta, con el eje de las X, ¿no? Con el eje de... Entonces, a la Y le damos el valor de 0. Acá está 0, acá, ¿no? X menos 3 pasa a multiplicar 0. Tenemos X más 3. Despejando la X nos da menos 3. Eso quiere decir que la curva va a interceptar en menos 3. Muy bien. Ahora ubicamos estos puntos, 0 y menos 1. 0 y menos 1 que está acá. 1 y menos 2. 1 y menos 2. 2 y menos 5. 2 y menos 5 que está acá. Y también lo ubicamos este punto y unimos estos puntos pasando por el menos 3 y aproximándonos a la asíntota horizontal, pero no interceptándolo. Igualmente, hacia la derecha tenemos la curva que nos estamos aproximando a la asíntota vertical. Por la parte superior para estos valores, 4 y 7, por ejemplo, 4 y 7. Luego 5 y 4, que está acá, 5 y 4. 6 y 3, 6 y 3. Tenemos estos puntos. Esos puntos los unimos con una curva de tal manera que se va a ir aproximando a la asíntota horizontal y a la vertical.
pero sin llegarla a interceptar, ¿no? Bien. Ahora ve, determinar el dominio y recocido de F. En este caso es fácil, ¿no? Por ejemplo, para el dominio. Si trazamos, si proyectamos, lo hacemos intuitivamente, a la derecha del 3, sombra, a la izquierda del 3, sombra. En el 3 no va a haber sombra porque no hay proyección. Entonces diremos, el dominio va a ser todos los reales excepto el 3. O sea, reales sin el 3. Y el recorrido va a ser acá, lo vemos acá arriba, acá está, ¿no? El recorrido, todo esto va a estar en sombra, pero menos el 1, ¿no? Si proyectamos esto, menos el 1. De tal manera que trazamos, ya hemos trazado esta de acá, y vamos a tener esta, ¿no? Si volvemos a explicar, ¿no? Diremos que esto queda en sombra, esto queda en sombra. Y el 3 en luz. Por eso se dice, el dominio es reales, excepto el 3. El 3 no es parte del dominio. Bien. Ahora, interpretar el gráfico, ¿no? Entonces, yendo de izquierda a derecha, F es decreciente en menos infinito a 3. Miren, va decreciendo. Desde menos infinito hasta este 3. Es decreciente. Ahora, el gráfico se extiende a la parte inferior y aparece en la parte superior, ¿no? Entonces diremos, F es discontinua en X igual a 3, en el valor de la síntesis, porque esto se extiende a la parte inferior y aparece por la parte superior, por eso se dice que es discontinua. F es decreciente en 3 hasta el más infinito, en 3 hasta el más infinito. De aplicar la función. Para esto hay que ser imaginativos, ¿no? Yo les cuento la anécdota, ¿no? Como acá es decreciente, y acá también es decreciente, yo vi una película, ¿no? Y ustedes también. Hay un señor adicto a los juegos. Este uno para nosotros en la aplicación va a significar $1.000.000, ¿no? Como esto es asíntota, el señor nunca tuvo $1.000.000, sino menor a $1.000.000. Y los ha ido gastando en juegos al azar. Y llega al menos 3 y ya tiene 0. Pero este señor sigue gastando, pero hacia abajo. Quiere decir que está gastando dinero prestado, ¿no? Y miren, va a deber harto. Entonces, en la película, este señor le quedan 2 cosas, ¿no? Uno, suicidarse, según la película, o jugar a la lotería, ¿no? Porque debe harto, ¿no? Y juega la lotería y gana. Y vuelve a ser millonario porque tiene esta cantidad de dinero. Sin embargo, como la función es creciente, este señor sigue jugando los juegos de azar y por mala suerte sigue perdiendo. Pero por la experiencia de esta primera parte, él nunca va a llegar a gastar $1.000.000 porque la curva se ha de ir aproximando nomás, ¿no? No la de interceptar. Eso es puede tratarse también de una empresa, ¿no? Que va gastando dinero, aquí deja de gastar y se presta, ¿no? Para invertir, pero sigue siendo decreciente. De tal manera que ocurre algo que la producción aumenta tanto, pero va disminuyendo y sus ingresos también, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos decir, ¿no? Práctica. Bueno, si se tienen las funciones racionales de ecuaciones, todas estas hay que hacer las mismas preguntas, ¿no? Eso harán ya con la señorita Raquel. Practiquemos el constructivismo, ¿no? Seamos constructores.
seamos albañiles de la matemática, podemos decir. Y nos damos una serie, miren. Observar, aquí nos damos 1 sobre X. Aquí le cambiamos el signo, aquí es positivo, aquí negativo. Ahora esta X es a la 1, ahora tendríamos X al cuadrado, ¿no? Ahora a esta le cambiamos el signo. Ahora aumentamos X cubo ya, positivo y aquí negativo. Esta es una familia, ¿no? ¿Por qué una familia? Porque en el numerador todos son unos. Y en el denominador es X, ¿no? X1, etc. Ahora, es una pequeña familia, porque los nombres son A, por ejemplo, menos X. El apellido sería 1, ¿no? Menos X el nombre, X al cuadrado, menos X al cuadrado, eso decimos acá, haciendo que el signo afecte al denominador. Los apellidos son X diferente de 0, ¿no? O sea que todos tienen un valor ahí. Y el 1 del numerador. En el cerebro se genera una red neuronal, podemos decir, ¿no? Una red neuronal, y ustedes van a ver, para todos estos están aquí los gráficos, ¿no? Para este primero, este es el gráfico. Para este va cambiando. Y se van a ir dando los mismos valores. Menos 1, menos 2, 1 y 2. Menos 1, menos 2, 1 y 2. Y estos valores, ¿no? Y el gráfico para esta parte, para esta ecuación, es este. Con el menos es esta, ¿no? Cambia, se va, se extiende al otro lado, se abre, podemos decir. Y se abre esta acá. Cuando es positivo, tenemos esto. Esta es asíntota y esta es asíntota, ¿no? Cuando es negativo, sería hacia la parte inferior. Si ustedes lo analizan eso. Ahora podemos condensar esto, ¿no? En algo general, porque con ustedes hemos visto razonamiento inductivo y deductivo. Haciendo inducción, todas son Y's acá. Está Y. Colocamos Y. Los signos pueden ser positivo o negativo. Positivo o negativo. En el numerador hay 1. En el denominador sería X a la N. Primero es 1, después 2, etc. ¿no? Y acá estamos diciendo N pertenece a los naturales. Esta ecuación representa todas las curvas estudiadas aquí, ¿no? A estas de acá. Entonces, hemos ido de casos particulares, hemos condensado en una sola cosa, que es la parte general, y ahí se está cumpliendo lo que hemos llamado inducción, ir de casos particulares y llegar a algo general. Esto sería lo general. Entonces, quedamos en función exponencial con ustedes, ¿no? Exponencial. El día lunes tendríamos clases a las 5, ¿no es cierto? Y ya no pasaríamos los martes. En eso hemos quedado, ¿no es cierto? ¿Pueden hablar o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Y por qué no hablan? Me dejan sin respuesta. Entonces, el día lunes nos vemos a las 5. Y usted, Jairo, me dirá, hemos quedado en función exponencial. Y de acá seguimos. ¿De acuerdo? Ya. Sí, de acuerdo. Me despido con un abrazo con ustedes. Ya Raquel les va a orientar, va a hacer la práctica y vamos y con eso marchamos al segundo parcial. Muy bien, me despido de ustedes y de Raquel hasta el día lunes. Hasta el lunes, Hasta lunes. ingeniero. Hasta lunes. Hasta lunes, Lisa. Hasta lunes.